es un tema muy amplio y resumirlo en una sola exposición es algo muy difícil. Bien, ¿qué es la diabetes mellitus? La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica caracterizada por niveles altos de glucosa en sangre, ya sea por defecto en la secreción de insulina, ya sea por defecto en la acción de la insulina, por más de que esté secretada normalmente, o por la combinación de ambas, es decir, defectos en la secreción de insulina o defectos en su acción. ¿Qué es la diabetes pregestacional? La diabetes pregestacional es la diabetes preexistente, es la diabetes presente en la mujer antes de que ella se embarace. Ya es aquella mujer diabética que se embaraza. Se divide en aquellas pacientes sin complicaciones crónicas y pacientes con complicaciones crónicas vasculares. Respecto a la diabetes gestacional, decimos que cuando este trastorno metabólico se presenta durante la gestación, o puede ser que se diagnostique por primera vez durante la gestación. Es decir, la paciente no sabía que tenía problemas de diabetes y durante la gestación el médico diagnosticó que esta paciente cursaba con diabetes. A eso se refiere esta aseveración. Cambiando de tema, decimos que el embarazo puede empeorar la diabetes. Y la diabetes sobre el feto puede aumentar la morbimortalidad perinatal. Por eso la mujer gestante tiene que estar bien controlada y bien estabilizada metabólicamente. Tenemos la clasificación de la American Diabetes Association. Esta clasificación se enfoca en el origen de la diabetes, su etiología y también su etiopatogenia. En el origen y los factores patológicos que originan. Eso quiere decir, etiología es origen y etiopatogenia son aquellos factores patológicos que originan la diabetes mellitus. Tenemos la diabetes tipo 1, que se refiere a la destrucción de las células beta, que lleva a la deficiencia de secreción de insulina. Esta diabetes tipo 1 se divide en diabetes tipo 1 mediada inmunológicamente y 2 de causa desconocida. Tenemos la diabetes tipo 2, que puede ir desde la resistencia a la insulina, es decir, la insulina se secreta normalmente, pero hay resistencia a su acción. Puede variar desde esa situación hasta el déficit, hasta cierto déficit o déficit manifiesto en la secreción de insulina. Tenemos otros tipos específicos y finalmente la diabetes gestacional. Vamos a ver que en otros tipos específicos, en esta clasificación de la American Diabetes Association, se van a enterar que existen muchas variantes. Veamos. 1. Defectos genéticos en la función de las células beta. Estamos hablando de otros tipos específicos, ¿no? Estamos hablando de otros tipos específicos. 2. Defectos genéticos en la acción de la insulina. Puede ser por resistencia a la insulina o por diabetes lipoatrófica. 3. Enfermedades del páncreas exócrino. Recuerden ustedes que el páncreas, funcionalmente hablando, se divide en páncreas exócrino con sus funciones en la digestión y el páncreas endocrino, donde se encuentran los islotes de Langerhans que secretan la insulina, ¿no? Entonces, en otros tipos específicos hay enfermedades del páncreas exócrino que se complican con diabetes, como ser una pancreatitis, un trauma, una pancreatectomía, neoplasia, fibrosis quística, hemocromatosis, pancreatopatía fibrocalculosa. Otro tipo de endocrinopatías
Ya cambiando de tema, tenemos la acromegalia, el síndrome de Cushing, glucagonoma, feocromocitoma, hipertiroidismo, somatostatinoma, aldosteronoma y otras endocrinopatías. Diabetes inducida por fármacos o productos químicos como ser los glucocorticoides, la hormona tiroidea, uso de agonistas beta-adrenérgicos, las tiazidas, el interferón alfa y otros. Diabetes producida por infecciones como ser la rubiola congénita, el citomegalovirus y otros. He tratado de resumir al poner otros porque realmente la lista es grande. Otros síndromes genéticos asociados algunas veces con diabetes, como el síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, Corea de Huntington, la porfiria. Imagínense, tantas patologías relacionadas con la diabetes, es cosa increíble. La clasificación actual de la diabetes se divide en diabetes mellitus tipo 1, mediada inmunológicamente, y la diabetes mellitus 1 idiopática. ¿Ya? La diabetes mellitus tipo 1 mediada inmunológicamente resulta de la destrucción de las células beta del páncreas. Hay muchos marcadores, como está aquí escrito, marcadores de destrucción inmune. Presencia de autoanticuerpos, como acá les estoy especificando. También se ha visto que la diabetes mellitus tipo 1 se asocia fuertemente con antígenos de histocompatibilidad. Y como les decía, número 2, la diabetes mellitus tipo 1 no mediada inmunológicamente, es decir, de causa desconocida, de causa idiopática. Estas son formas raras que suelen complicarse con cetoacidosis. Entonces ya hemos visto la inciso A, la diabetes mellitus tipo 1, y ahora vamos a ver inciso B, la diabetes mellitus tipo 2, que se debe a una resistencia a la acción de la insulina. A veces hay cierta disminución en la secreción de insulina, o puede haber cualquiera de los dos estados. Como les decía, la diabetes mellitus tipo 2 no está ligada a factores inmunes. Pueden tratarse de pacientes obesas, puede haber cierta asociación familiar. El riesgo que se presenta aumenta con la edad, con la obesidad, el sedentarismo, antecedentes de diabetes gestacional, hipertensión, dislipidemias. Hay una fuerte asociación de predisposición genética. Vayamos a la diabetes gestacional, la diabetes que se diagnostica por primera vez en el embarazo. Como les decía, es aquella intolerancia a los hidratos de carbono de diversa intensidad que aparece por primera vez o que se diagnostica por primera vez durante el embarazo. Esta definición no toma en cuenta si el tratamiento requiere insulina o no, o solo modificación de la dieta, ¿no? No se aplica. No se aplica si esta diabetes que aparece en el embarazo después continúa después del embarazo. Se dice que es diabetes gestacional cuando aparece o se diagnostica por primera vez durante el embarazo. Ahora, ¿cómo diagnosticamos? Bueno, existen muchos factores de riesgo para la diabetes mellitus, ¿ya? Tenemos que diagnosticar la diabetes gestacional, pero para diagnosticar la diabetes gestacional tenemos que tomar en cuenta muchos factores de riesgo para la diabetes mellitus en general. Obesidad, índice de masa corporal mayor a 30, sobrepeso materno, historia familiar de diabetes en primera línea, antecedentes de mortinatos o muerte neonatal, que puede ser intraútero, fetos grandes, más de 4 kilos, antecedentes de pacientes que han tenido hijos grandes, antecedentes de anomalías congénitas, antecedentes de recién nacidos prematuros o el embarazo se complica con polidramnios, hipertensión arterial, antecedente preeclampsia o eclampsia, infecciones urinarias recurrentes,
antecedentes de diabetes gestacional o intolerancia a los hidratos de carbono. La mujer avisa. A la mujer avisa, sí, doctor, miren, yo tengo problemas con mi azúcar, me han diagnosticado que tengo diabetes. Glucosuria persistente, es decir, presencia de glucosa en orina. Candidiasis grave recurrente, infertilidad, trastornos tiroideos y edad mayor a 35 años. Ahora, cuando la mujer está embarazada y acude al control prenatal, el médico debe llevar a cabo una serie de acciones, como ser el test del cribado. Es un test de cribado. Cribado quiere decir búsqueda, pesquisa, y que se llama ese test de O'Sullivan, test de O'Sullivan o de O'Sullivan, ¿ya? Basta con que ustedes digan O'Sullivan. Entonces hay que medir el azúcar en sangre y una hora después hay que medirla, una hora después de la ingestión de 50 gramos de azúcar. Se dice que esta prueba de O'Sullivan es positiva cuando la glicemia es mayor o igual a 140 miligramos por ciento, 140 miligramos por 100 ml, 140 miligramos por decilitro, es lo mismo. Esta prueba no necesita ayuno, puede llevarse a cabo en cualquier momento del día, pero se recomienda en el primer control prenatal, se recomienda entre las 24 y 28 semanas del control prenatal, se recomienda entre las 32 a 35 semanas del control prenatal. Ante la presencia de dos glicemias basales en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro en días diferentes, o una sola glicemia mayor o igual a 200 miligramos por decilitro al azar en ayunas, ya no es necesario hacer la prueba de O'Sullivan, ya no es necesario. Directamente se pasa a hacer la curva de la tolerancia oral a la glucosa, test de tolerancia oral a la glucosa, TTOG. Si la prueba de O'Sullivan es patológica, también el siguiente paso es hacer la curva de tolerancia oral a la glucosa. Repito, si resulta que nos encontramos con una glicemia en ayunas es de 126, mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, en 2 tomas, o una toma mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, ya no es necesario hacer la prueba de O'Sullivan. En ambos casos, cuando la prueba de O'Sullivan es patológica o la glicemia está elevada, el siguiente paso es hacer curva de tolerancia oral a la glucosa. ¿Y cómo se hace la curva de la tolerancia oral a la glucosa? Ya consiste en administrar una sobrecarga de 100 gramos de glucosa y hacer análisis de sangre en ayunas después de 1 hora, después de 2 horas y después de 3 horas de la ingesta de 100 gramos de glucosa. La curva será normal si los valores son menores a los límites establecidos. Por ejemplo, aquí tenemos el National Diabetes Data Group y el Grupo Español de Diabetes y Embarazo que considera estos valores. ¿Ya? Estos son los valores. Es decir, les voy a leer. Una glicemia en ayunas de 105, a la hora 190, a las 2 horas 165 y a las 3 horas 145 miligramos por decilitro. Si uno de esos valores es igual o mayor a los valores que acabamos de ver, entonces se dice que es una prueba de intolerancia que habrá que repetir en 2 a 3 semanas. Si se confirma el resultado con valores alterados, entonces se dirá que la paciente está cursando con una diabetes. Cuando 2 o más de estos valores son iguales o mayores. Acá tenemos otra clasificación de la Asociación Americana de Diabetes, que estos valores son los que nosotros los obstetras debemos usar. El minuto 0, 95 miligramos por decilitro, a la hora 180, a las 2 horas 155 miligramos por decilitro y a las 3 horas 140 miligramos por decilitro, lo mismo.
Si un valor está igual o mayor a estos valores de referencia, entonces hay intolerancia. Si dos o más valores, si más de uno, dos o más están por encima de estos valores, se dice que es una diabetes. En este caso, diabetes gestacional. Para hacer el control de la embarazada diabética hay dos tipos de controles, el control metabólico y el control obstétrico. Vamos a hablar acerca del control metabólico. El control metabólico generalmente lo lleva a cabo el endocrinólogo, así como la cardiopatía de embarazo. Nosotros acudimos al cardiólogo, aquí tenemos que acudir al endocrinólogo o al médico internista. Se dice que toda paciente diabética o que ha presentado una diabetes gestacional en anteriores embarazos, hay un riesgo de recurrencia de 40% de que en el embarazo actual se presente otra vez diabetes. Antes de que la mujer se embarace, cuando acude a su médico, endocrinólogo o internista, el endocrinólogo o internista debe aconsejar que los niveles de hemoglobina glucosilada tienen que ser normales para que la mujer pueda embarazarse. Niveles de hemoglobina glucosilada por encima de los niveles normales, entonces, y durante el embarazo, puede dar lugar a malformaciones congénitas. El objetivo del control de la mujer gestante es el de conseguir que el azúcar sea similar a los niveles de glucosa de la mujer sana, de la mujer no gestante. Sigamos con el control metabólico. Las glicemias antes de la ingesta de alimentos deben ser menores a 95 miligramos por decilitro. Y después de la ingesta alimentaria deben ser menores a 140 miligramos por decilitro a la hora y menores a 120 miligramos por decilitro 2 horas después. La hemoglobina glucosilada tiene que estar dentro de los límites de la normalidad. Miren, fíjense, estos valores que acabamos de ver son los valores 95, 140, 100 y 120. A ver, son muy parecidos, perdón, a la clasificación de la Asociación Americana de Diabetes. Minuto 0, 95, hay aquí una pequeña variación, ¿no? 180 a la hora, 120 a las 2 horas, 155 y a las 3 horas, 140. Se parece, no así tanto a la clasificación de la National Diabetes Data Group y al Grupo Español de Diabetes, ¿ya? Entonces, para el control de la mujer diabética gestante, se dice que los niveles de azúcar en ayunas tienen que ser menores a 95 y después de la ingesta de comida tienen que ser menores a 140 a la hora y menores a 120 a las 2 horas. Esos valores tienen ustedes que saber. Una mujer gestante, en lo posible, no tiene que llegar a 95 miligramos por decilitro, por más de que los valores normales de azúcar en las hojas de laboratoriales dice, un azúcar normal es de 80 a 120 miligramos por decilitro, es de 70 a 110 miligramos por decilitro. Ya sabemos, les estoy pasando un dato clave como futuros médicos que son ustedes. No debemos permitir que la glicemia en la mujer que está haciendo control prenatal con nosotros sobrepase o llegue a 95 miligramos por decilitro en ayunas. Como decía, la hemoglobina glucosilada tiene que estar dentro de los límites de la normalidad. Los valores de la mujer embarazada de azúcar por encima de 150 miligramos por ciento pueden alterar el metabolismo fetal. No es bueno. Por eso nosotros tenemos que mantener por debajo de 95 miligramos por decilitro. Con respecto a la hemoglobina glucosilada, algunos autores dicen que no debería llamarse hemoglobina glucosilada, debería llamarse hemoglobina glicada. ¿Ya?
se refiere a la hemoglobina A1C. Es la dosificación en sangre de la hemoglobina A1C. ¿A qué se refiere la hemoglobina glicada? Se refiere a que mide el promedio de los niveles de azúcar en sangre de los últimos 3 meses, aunque algunos médicos valoran los niveles en sangre de los últimos 2 meses. Y aquí hay valores referenciales. Estos valores son referenciales. Si alguno de ustedes va a ser endocrinólogo, va a manejar ciertos valores. Si van a ser internistas, van a manejar ciertos valores. Si van a ser obstetras, entonces en concordancia con la interconsulta, con el endocrinólogo internista, va a dialogar el obstetra acerca de ciertos valores. Se dice que es normal la hemoglobina glicada con una dosificación menor a 5.7%. Ya podríamos hablar de diabetes cuando la dosificación es de 6.5% o más. Hay otras clasificaciones que varían un poquito, por favor. La hemoglobina A1C de 5 a 6%. Si la hemoglobina glicada A1,6 sale entre 5 a 6%, tendría que haber una correlación con el azúcar en sangre entre 80 a 120 miligramos por decilitro. Aquella mujer diabética que tiene logra mantener una hemoglobina glicada menor al 7%, entonces a través del tiempo, a través de su vida, se reduce el riesgo de padecer complicaciones micro y macrovasculares. Bueno, volviendo al control metabólico de la diabetes gestacional, tiene que recibir una dieta adecuada, dieta para diabéticos, así se llama. La nutricionista tiene que elaborar, porque nosotros los médicos en general no sabemos este tipo de dietas. Para eso está la nutricionista. Inciso A, autocontrol de glicemias capilares. Se debe controlar la misma paciente 1 hora después de la ingesta, 3 a 4 veces al día. Determinación de cetonurias, eso determina el médico. Se recomienda 2 a 3 veces análisis de orina por semana, un examen de orina para ver si hay cetonuria en la primera orina de la mañana. Control analítico, determinación de hemoglobina glicada cada 2 meses. ¿Cómo es el control hospitalario antes del parto? Cuando la paciente ingresa por algún tipo de complicación, amenaza de parto prematuro, polidramios, es decir, algún tipo de complicación, ¿no? Los mismos niveles de azúcar elevados. Entonces, la dieta y los controles serán los mismos. Si la paciente está con amenaza de parto prematuro y se le administra corticoides para madurar los pulmones, betametasona, por ejemplo, o antes se utilizaba agonistas de los beta-adrenérgicos, tocolíticos beta-adrenérgicos, perdón, tocolíticos, estos suelen incrementar los niveles de azúcar en sangre. Ahora ya no estamos utilizando los uteroinhibidores beta-adrenérgicos, ahora estamos utilizando el nifedipino. ¿Ya? Entonces, si hay estos antecedentes de uso de necesidad de que el médico administre esto, entonces los controles tienen que ser más precisos porque se dispara el azúcar hacia arriba, ¿no? Y si la paciente recibe insulina, entonces deberá ajustar la dosis de insulina. 2, si la paciente está en ayunas, se determinará la dosificación de azúcar capilar cada 6 horas. Si esta está a más de 90 miligramos por ciento, yo les decía menos de 95, miren, si está a más de 90, 91, 92, 95, entonces inmediatamente hay que hacer insulinoterapia. Estamos hablando de la mujer gestante. Una vez que se produce el parto, entonces se podrá llevar a cabo un test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos a los 6 meses después del parto. Si resulta normal, puede repetirse cada cierto tiempo. Aquí dice cada 3 años las normas internacionales europeas, pero se podría hacer cada año. Además de la dieta y la insulinoterapia, hay que hacer controles estrictos, ¿no? Autocontrol del perfil de azúcar diario, 4 veces al día, dosificación de examen de orina en pesquisa para las cetonurias, en ayunas. Cada 15 días habrá que hacer un control metabólico y dietético, valorar si la mujer se está haciendo un buen autocontrol,
determinaciones en sangre de la hemoglobina glicada A1C cada 2 meses. Ahora veamos el control obstétrico en lo que nos toca a nosotros. El obstetra durante el control prenatal, tiene que estar atento a que no exista una insuficiencia placentaria, a que no exista riesgo de pérdida del bienestar fetal. Debe detectar con anticipación si durante el embarazo se está acumulando líquido, polidramnios, o el feto está creciendo demasiado, midiendo la altura uterina, mediciones ecográficas. Hay que estar atento, chequear si la paciente se está complicando con preeclampsia, infecciones urinarias, etc. Los controles obstétricos tienen que ser más estrictos. Si hay mala compensación metabólica, como ser con signos de preeclampsia, amenaza de parto prematuro o negligencia materna, porque resulta que hay madres que se les dice, mire, haga dieta, no hacen dieta, contrólese el azúcar en capilar cada 6 horas, no lo hacen. Es decir, si coopera o no la madre. Por eso el obstetra tiene que estar atento a que si la mujer está cumpliendo el tratamiento, tanto dado por el endocrinólogo como por el obstetra. Se dice que, bueno, veamos ahora, el obstetra tiene que chequear si hay embriopatía diabética, porque se dice que las malformaciones fetales son 10 veces más frecuentes que en embarazos normales. Las malformaciones más frecuentes son malformaciones cardiovasculares, como ser transposición de grandes vasos, defectos del septo, como CIA, CIV, que hemos visto en la clase anterior, malformaciones neurológicas, como ser anencefalia, defectos del cierre del sistema nervioso central. A las pacientes que están con mal control metabólico, entonces, es decir, que no pueden controlarse con la dieta, con medicación, con una hemoglobina glucada menor a 5.7, entonces no se les recomienda embarazarse, pues. Porque además pueden haber una serie de complicaciones como ser abortos a repetición y malformaciones. Con respecto a los controles prenatales, estos tienen que ser mucho más frecuentes. Además de los 3 estudios ecográficos básicos a las 12 semanas, a las 20 semanas y al tercer trimestre, se debe solicitar una ecocardiografía fetal a las 14 a 16 semanas para la pesquisa de cardiopatía fetal. Una ecocardiografía fetal a las 28 semanas para detectar miocardiopatía hipertrófica. Yo no sé cuántos imagenólogos, no deben ser muchos, los que pueden llevar a cabo una ecocardiografía precoz y una ecocardiografía del tercer trimestre. La primera, para chequear si hay algún problema en la formación del corazón del feto, y la segunda, para chequear si ese corazón no sufre de una patología miocardiopática, hipertrófica, agrandada. Hay que hacer dieta, ejercicios y tomar la medicación respectiva. La dieta, si solo se hace dieta en la diabetes gestacional, se hace solo dieta cuando los niveles de sangre están normales. Bueno, se sugiere una ingesta entre 30 a 35 kilocalorías por kilo peso. Si la paciente está con sobrepeso, bajar a 24 kilocalorías por kilogramo de peso, eso elabora la nutricionista. Si se trata de una paciente mórbida, obesa, se baja más, se restringe más todavía. Buscar que durante los 9 meses de embarazo el incremento sea de 11 kilos, que no se dispare su ganancia de peso. Se debe aconsejar mínimo, el médico coordina con la nutricionista y dar 1800 kilocalorías, porque si se bajan mucho las kilocalorías, entonces puede producirse cetonurias. La distribución calórica se recomienda 45% de hidratos de carbono, 20% proteínas y 25 a 30% de grasas. Con respecto al ejercicio moderado, media hora, 1 hora, 3 veces por semana, sobre todo al principio del embarazo también, pero bueno, en realidad tendría que hacerse durante todo el embarazo, ¿no?
Por supuesto, estos ejercicios se hacen cuando no hay ninguna complicación obstétrica. Imagínense una amenaza de parto prematuro, la paciente haciendo ejercicios. Estos ejercicios reducen los niveles de glicemia, disminuye la necesidad de insulina. La dosificación de insulina no es tan alta, ¿no? Con respecto a la insulinoterapia, se debe tratar a todas las diabéticas pregestacionales, tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. Aquellas pacientes diabetes tipo 2 que recibían medicación hipoglicemiante como ser, digamos, la glibenclamida, deben dejar de tomar el tratamiento oral y cambiar a insulina. Porque, por ejemplo, la glibenclamida, por ejemplo, está contraindicada su uso en el embarazo. En la diabetes gestacional, si a pesar de seguir una buena dieta, realizar ejercicios 2 veces, luego de 2 semanas, si no hay un buen control metabólico del azúcar, entonces el endocrinólogo o el internista le iniciará insulina. Con respecto a la insulinoterapia, entonces se recomienda la insulina humana. Vuelvo a poner el objetivo del obstetra y del internista es que el nivel de azúcar sea menor a 95 miligramos por ciento. Menor a 140 miligramos por ciento 2 horas después de la ingesta de alimentos. 1 hora después de la ingesta de alimentos. Y menor a 120 miligramos por ciento 2 horas después de la ingesta de alimentos. La evaluación del control metabólico se realizará sobre la base de 3 criterios. Cifras de azúcar menores entre 90 y 95 en ayunas y menos de 140 miligramos por decilitro después de 1 hora. No tiene que haber presencia de cetonas, cuerpos cetónicos en la orina, y las cifras de hemoglobina glicada A1C tienen que estar dentro de la normalidad, es decir, menor a 6%. Para finalizar la gestación depende del tipo, tanto del tipo de la diabetes como el resultado de los controles obstétricos. En una situación ideal de azúcar en sangre normal con una buena evolución del embarazo, el momento y el tipo de parto será independiente de la diabetes. Si hay buena relación fetopélvica, los signos vitales están estables, el nivel de azúcar es adecuado, el nivel de hemoglobina glicada es menor a 6. En general no tendría por qué finalizarse antes de las 37 semanas, a menos que haya polidramnios, algún tipo de complicación, preeclampsia o haya compromiso del feto. Ante la sospecha ecográfica de feto grande, entonces habrá que practicar una cesárea programada. Durante el trabajo de parto y durante la cesárea, el manejo será igual al de la diabética, como la diabética preexistente, como la diabética gestacional. El principio es el mismo. Inciso A, mantener los niveles de azúcar en sangre entre 70 y 90 miligramos por decilitro, no sobrepasar los 120 miligramos por decilitro. Si la paciente acude a una cesárea programada, entonces tiene que estar en ayunas, no recibir la dosis matutina de insulina, y el médico obstetra o el internista, como está en ayunas sin dosis de insulina, tiene que darle 500 centímetros cúbicos de solución glucosada al 10% cada 6 horas para que no haya hipoglicemia. Y el control del azúcar será cada 3 horas en diabetes gestacionales tratadas con dieta. Y en aquellas diabetes gestacionales con insulina, el control de azúcar es más estricto, cada hora. Se valora la presencia de cuerpos cetónicos en orina en cada micción, ya sea micción espontánea o por sondaje. Se iniciará insulina si el azúcar se dispara por encima de los 90, por encima de los 95. Una vez que se produce el parto o la cesárea, se suspende la perfusión de insulina. El seguimiento y control de la diabetes gestacional tenemos
tanto en aquellos pacientes que se manejan solo por dieta o aquellas que reciben insulina, hay que hacer controles de azúcar postprandiales 3 veces al día. Si pasan 48 horas después de la cesárea o el parto, esos niveles son normales y ya no es necesario hacer ese control. En las diabetes tipo 1 se realizará la dosis de insulina cada 6 horas, una insulina rápida, en función del azúcar, ¿no? En las diabetes tipo 2 hay que reevaluar el tratamiento con dieta y puede volver a tomar hipoglicemiantes. Recuerden, ya estamos en el posparto. Hipoglicemiantes orales o continuar con insulina. Con respecto al neonatólogo, el neonatólogo debe estar presente en el momento del parto o la cesárea debido a problemas que puede presentar el recién nacido. ¿Cuáles son los problemas? Hipoglicemia, hipocalcemia, síndrome de distrés respiratorio o pesquisa de defectos congénitos. El neonatólogo auscultará si hay la presencia o no de soplos, etcétera. Y el neonatólogo debe hacer controles estrictos de los niveles de azúcar porque puede hipoglicemiarse el recién nacido. Bien, espero que les haya servido. Es un tema muy interesante. Les he dado un tema bastante resumido, aunque no crean, y con mucha información que les va a servir a ustedes en su vida profesional, para que vean que no es tan sencillo esto del manejo de la diabetes. El médico tiene que manejarse conjuntamente con el endocrinólogo o con el internista. Bien, entonces con eso ya hemos concluido las clases teóricas. Con mi grupo, entonces mañana nos vemos como habíamos quedado, haciendo un repasito de todo lo que hemos avanzado. Con mi grupo ya hemos terminado toditos los temas que teníamos que terminar. Y eso sería todo. Muchísimas gracias a todos ustedes.